Buenas tardes a todos. Como ya hemos dicho, iniciamos la segunda parte del simposio. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Ordóñez, gastroenterólogo pediatra de la Universidad de París, Hospital de Paul Bronx, París, Francia. Doctor Fernando, un placer tenerlo aquí en el simposio. Muchas gracias por compartir su saber y queda en sus manos la charla. Buenas tardes a todos. Bueno, quisiera agradecer por la invitación a participar en este evento, aunque no soy genetista, estoy más en el área clínica. Tenemos un tema hoy interesante de tratar, que es la tirosinemia, en particular la tirosinemia hepatorenal. Consideramos cuándo pensar en la tirosinemia, porque esta es una enfermedad que tiene afectación de varios órganos y presentaciones clínicas que pueden ser muy diversas. Y la idea de la charla es acompañarlos en cómo debo orientar mi pensamiento hacia la posibilidad de un paciente con tirosinemia. Bueno, no siendo más, permítanme. Bueno, como conflicto de interés, soy speaker de Vesalius Pharma. Y bueno, hoy vamos a tratar sobre la tirosinemia hepatorenal o llamada como tirosinemia tipo 1. Esta es una enfermedad huérfana. Ya, pues los que estamos acá creo que ya conocemos cuál es la definición de enfermedad huérfanas. Y es una enfermedad que es considerada como la principal causa de tirosinemia hereditaria, descrita en 1957 con el primer paciente con un fenotipo compatible, y en 1977 se determinó la causa, que es el déficit de la fumarilacetato hidrolasa, o más comúnmente llamada la FAH. La prevalencia de esta enfermedad es una enfermedad muy rara, tiene una descripción de 1 en 100.000 a 1 en 200.000 recién nacidos vivos, con zonas como Noruega y Finlandia en que se ha descrito 1 en 60.000, y sobre todo en Quebec, donde la prevalencia ha sido de 1 en 16.000, siendo el sitio en el mundo donde más se han descrito casos y donde tiene una gran y amplia experiencia en esta enfermedad. Desde el punto de vista genético, es una enfermedad que es autosómica recesiva, con una mutación en el cromosoma 15, en GNFAH, en el cual ya se han identificado más de 55 mutaciones que nos pueden llevar a tener esta enfermedad. Si miramos el metabolismo, acá podemos ver cómo la tirosina, que se encuentra en el inicio de esta cadena, nos va a llevar a una degradación en el cual, cuando tenemos una afectación de la FAH o fumaril acetato hidrolasa, nos lleva a la acumulación de metabolitos como la maleil acetato, acetoacetato, disculpen, y la fumaril acetoacetato. Estas conllevan a unos metabolitos que van a generar toxicidad a nivel hepático y renal, y una toxicidad que también puede generar compromisos en otros sistemas. La afectación de esta enfermedad, como les decía al comienzo, se puede dar en varios sistemas, y la presentación va a ser muy variable dependiendo si hay un compromiso agudo o un compromiso crónico. Desde la parte hepática, que es una de sus principales afectaciones, podemos tener desde el debut en los primeros meses con una falla hepática aguda descrita en los menores de 6 meses, principalmente en pacientes menores de 2 meses y entre los 15 días y 2 meses, debutan con una falla hepática en que una de sus características es que, a diferencia de la definición tradicional de falla hepática, que conlleva una hiperbilirrubinemia y una coagulopatía, en estos pacientes se puede dar principalmente la coagulopatía sin necesariamente tener una hiperbilirrubinemia colestásica marcada, e incluso con un perfil hepático que puede llevar a tener unas transaminasas levemente aumentadas, pero con una coagulopatía que va a ser lo que va a marcar esta falla hepática. Eventualmente evolucionan
a encefalopatías, hiperamonemia y sus consecuencias. La presentación más tardía puede llegar a ser una presentación de una cirrosis, y como su debut de la cirrosis puede ser debido a una sangrado digestivo, por una hipertensión portal, unas varices, a la presentación con encefalopatía secundaria a una cirrosis, a una hiperamonemia. Entonces, como podemos ver, esta puede ser ya más tardío en pacientes de mayor edad, en preescolares e incluso se han descrito en pacientes adolescentes. Y otra de las características hepáticas que no hay que olvidar porque es una muy importante es la evolución a hepatocarcinoma. En estos pacientes, cuando debutan desde el punto de vista hepático, pues tenemos una amplia lista de diagnósticos diferenciales que hay que entrar a evaluar, pero lo importante es que no olvidemos que la tirosinemia es uno de ellos. Desde el punto de vista renal, se manifiesta como un síndrome de Fanconi, una tubulopatía proximal, en la que se va a observar una hipofosfatemia, una fosfaturia, una aminoaciduria, una glucosuria, una acidosis metabólica, y puede encontrarse un raquitismo hipofosfatémico que no va a estar relacionado con una deficiencia de vitamina D, que es uno de sus diferenciales. Dentro de los diferenciales del compromiso renal está la cistinosis, otra enfermedad huérfana que también puede enmascarar o confundir un poco en el proceso del diagnóstico. Desde la parte neurológica, hacen crisis de pseudoporfiria, son crisis que generalmente presentan los niños mayores y pueden debutar como dolores abdominales asociados a neuropatías e incluso parálisis. Se han descrito casos de convulsiones, de parálisis respiratoria e incluso la muerte con el debut neurológico. Que muchas veces pues es más secundario, está acompañado de la sintomatología hepática y o renal, pero no necesariamente debe haber debutado. Por ejemplo, pacientes que se encuentren en una cirrosis compensada y que empiecen sus manifestaciones neurológicas. Y por eso es que hablaba al comienzo de que es una patología que puede tener múltiples formas de presentación y múltiples formas de debutar con diferentes especialistas, y es por ello que se requiere que tanto médicos generales, pediatras, neurólogos, nefrólogos y gastroenterólogos y hepatólogos deben estar familiarizados con esta entidad y poder llegar a un diagnóstico adecuado y precoz. Desde el punto de vista pancreático puede llegar a presentar una hipertrofia con un hiperinsulinismo secundario, y a nivel cardíaco puede haber una miocardiopatía. En cuanto a la bioquímica, pues hay que empezar a estudiarlo. Su perfil hepático pues nos va a llevar a una coagulopatía, como les comentaba hace un momento. Los pacientes con falla hepática, que suelen ser de debut muy temprano, en los primeros meses, es marcada la coagulopatía más que los otros signos de falla. Las transaminasas, las bilirrubinas, van a estar alteradas en una proporción menor y se va a encontrar hiperammonemias e hipoglicemias según el estadio de su falla. La alfa-fetoproteína es un marcador muy importante y se ha descrito con un promedio de 160.000 como valor sérico en estos pacientes. Acá hay una tabla en la que pueden observar los valores que se han determinado, los rangos según la edad del paciente, dado que en las primeras semanas puede tener valores más elevados y ser un factor de confusión. Sin embargo, pues hablaremos un poquito más de la alfa-fetoproteína más adelante, pero tener en cuenta que de entrada tener una alfa-fetoproteína elevada nos debe hacer sospechar que podamos tener una tirosinemia. El paciente con falla hepática per se tiene una alfa-fetoproteína elevada, entonces hay que tenerlo en cuenta, pero si yo tengo en la cabeza que esa alfa-feto puede llegar a ser una tirosinemia, me debo ir en otros estudios que me permitan estar seguros de que no esté confrontado
a una tirosinemia y que esa elevación sea de otra causa hepática. En particular, los pacientes en periodo neonatal, como veíamos que pueden debutar a los 15 días de vida, hay otros diferenciales que tienen también alfa-fetoproteínas elevadas, como es la hepatitis aloinmune. Entonces son pacientes que suelen debutar un poco antes de los 15 días, pero también a los 15 días pueden estar como un diferencial de una tirosinemia. Entonces no olvidarlo. Desde el punto de vista renal, entonces hay que mirar la hipofosfatemia, la hiperfosfaturia, la glucosuria y una acidosis metabólica con un anión GAP que suele ser normal. Vamos a empezar con un caso clínico que vamos a ir desarrollando durante la charla, en el cual vamos a tener un paciente que nos llega remitido por un hallazgo de cirrosis en unas imágenes institucionales y una biopsia que también había sido una biopsia hepática extrainstitucional que mostraba un estadio de cirrosis pero sin una etiología clara. Este paciente se acompañaba de una tubulopatía que en ese momento se encontraba con una proteinuria y ahí es que nos llega a la cardioinfantil para empezar sus estudios. Que encontramos unas transaminasas que estaban prácticamente normales, con una bilirrubina normal, un INR normal y una alfa-fetoproteína aumentada, pero si nos damos cuenta, un valor muy diferente al que se ha descrito tradicionalmente como valor promedio de los 160.000. Desde el punto de vista renal tenía una acidosis metabólica, una proteinuria y una hipofosfatemia. Se le hizo dentro de las evaluaciones una ecografía que mostraba una lesión focal hepática única para la cual se amplió estudios con una resonancia abdominal contrastada. Esta fue revisada con radiología, consideraron que era una lesión inespecífica, no cumplía criterios para pensar en un hepatocarcinoma. Teníamos un alfa-feto levemente elevada, pero las imágenes no nos daban esa sospecha de hepatocarcinoma. Bueno, en cuanto a la bioquímica específica de los pacientes con tirosinemia, es fundamental los estudios complementarios para llegar al diagnóstico y la succinilacetona en orina y sangre es un marcador que es pactognomónico de esta enfermedad. Tiene unos niveles elevados que nos van a indicar que tenemos una tirosinemia tipo 1. No es un estudio fácil de realizar, de encontrar donde tomarlo. Sin embargo, sí hay unos centros en Colombia que lo pueden hacer y hay unos laboratorios que nos facilitan o nos colaboran con la toma de esta prueba. En los aminoácidos séricos, que es un estudio que podemos hacer más rutinariamente, ¿no? Con resultados que no son tan demorados, podemos encontrar una elevación de tirosina que ya nos está sugiriendo una tirosinemia. Esta no nos permite claramente diferenciar entre una tipo 1, 2 o 3. Sin embargo, los valores de la tipo 2 y tipo 3 son mucho más marcados, más elevados, y no se acompañan de la sintomatología hepatorrenal. Entonces ahí ya nos podemos ir aproximando. En estos aminoácidos séricos también vamos a encontrar la metionina, fenilalanina en valores elevados. En los aminoácidos urinarios vamos a encontrar una hiperaminoaciduria generalizada. No son hallazgos específicos. Podemos complementar el estudio con ácidos orgánicos en orina, en cual va a haber un aumento de los ácidos 4-hidroxifenil derivados, que son el 4-hidroxifenil láctico, el hidroxifenil acético y el fenilpirúvico. Otro de los estudios que nos puede ayudar a orientarnos sobre esta patología es la elevación del ácido aminoleulínico en orina. Debemos complementarlo siempre con imágenes. Entonces, como veíamos en la presentación, la asociación con hepatocarcinoma y la evolución de la presentación tardía con cirrosis nos puede orientar sobre los hallazgos que podemos tener inicialmente en una ecografía y complementarlos con TAC y resonancias abdominales. El ecocardiograma nos puede ayudar a determinar una miocardiopatía hipertrófica asociada a esta entidad. Sin embargo, son hallazgos menos frecuentes
y de presentación un poco más tardía. Siempre hay que buscar el hepatocarcinoma o estar pendiente de él. Desde el punto de vista renal podemos tener cambios morfológicos como nefromegalia y cambios ya por nefrocalcinosis en estadios más avanzados. El estudio de huesos nos puede permitir el diagnóstico de un raquitismo, que es otra de las manifestaciones que tienen estos pacientes y puede incluso ser la vía de entrada para llegar a un diagnóstico. El estudio enzimático está descrito como déficit del FAH en cultivos de linfocitos, eritrocitos y fibroblastos. No son estudios que hacemos de rutina, no son fáciles de procesar, de realizar, y en nuestro medio no los pedimos y nos apoyamos de otros tipos de estudios. El genético, pues tenemos la mutación en el gen FAH que nos va a ayudar también a confirmar la enfermedad. En cuanto a un diagnóstico precoz, existe la posibilidad de estudio prenatal. Es posible hacer un análisis a nivel de las vellosidades coriales y los amniocitos. Sin embargo, no es tan empleado ni tan fácil de realizar. El tamizaje neonatal nos puede ayudar. Se puede hacer una medición de la tirosina. Sin embargo, podemos tener valores elevados de tirosina que nos pueden hacer llegar a un diagnóstico diferencial que es la tirosinemia neonatal transitoria. Entonces, no necesariamente son pacientes que van a tener una tirosinemia tipo 1, sino, como lo dice su nombre, es algo que es una entidad transitoria del neonato que va a tener una evolución y un buen pronóstico a largo plazo. La espectrometría de masas nos permite el análisis de la succinilacetona, el cual es un estudio más específico y nos permitiría un diagnóstico muy oportuno de esta entidad. Volviendo a nuestro caso, recordemos, tenemos un paciente de 7 años con una cirrosis y una tubulopatía, en quien en conjunto con el grupo de nefrología se determinó que tenía una tubulopatía proximal tipo Fanconi y un raquitismo hipofosfatémico. Con esto ampliamos estudios, estuvimos investigando, tuvimos hallazgos inusuales. Por ejemplo, encontramos un alfa-1 antitripsina en un valor inferior al límite normal, pero no conclusivo para un déficit de alfa-1 antitripsina, que es uno de sus diagnósticos diferenciales de la cirrosis. Se repite el estudio, el nuevo estudio sale un valor normal. Tuvimos una ceruloplasmina baja en 16, con una cobre urinario elevado en 80, valores que no son tan altos como para ser conclusivos de una enfermedad de Wilson. Nuevamente también es una enfermedad diferencial de una tirosinemia. Y esto hizo que nos demoráramos un poquito más en llegar al diagnóstico. Desde el punto de vista renal también se sospechó una cistinosis, se hicieron los estudios correspondientes, la cual la descartó. De los aminoácidos séricos, tuvimos unos iniciales que tenían un patrón normal. Ante la persistencia del cuadro clínico y que no teníamos un diagnóstico específico, lo repetimos y tuvimos una tirosina elevada. Los ácidos orgánicos, mostraron un aumento en el 4-hidroxilfenilacetato y en el 4-hidroxilfenilpiruvato, que son de los ácidos orgánicos que pueden estar elevados en esta entidad, y se logró hacer la succinilacetona, que tuvo una medición elevada en orina, permitiéndonos hacer un diagnóstico de tirosinemia. Se complementó el estudio con la evaluación genética, encontrando una mutación homocigota. No es la típica reportada, incluso está descrita como una mutación de significado incierto. Sin embargo, pues con el fenotipo y con los otros hallazgos bioquímicos y urinarios, pues consideramos que el paciente tenía una tirosinemia tipo 1. ¿Cuál es el tratamiento de esta entidad? El manejo se debe iniciar siempre con una dieta. La dieta debe tener una restricción de la fenilalanina y la tiroxina.
debe ser un tratamiento dietario concomitante con manejo farmacológico y debe ser dirigido por una nutricionista especialista en enfermedades metabólicas. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, nos pueden llevar a tener deficiencia de fenilalanina y requerir una suplencia. Y también se debe hacer una medición de la tirosina en sus niveles séricos, porque se ha visto que cuando se establece este tratamiento puede haber un incremento de la tirosina y llevarnos a unas manifestaciones oculares con acúmulo de cristales y una queratitis secundaria. Entonces hay que estar haciendo medición de estos niveles para lograr un valor equilibrado. Dentro del armamento dietario también hay fórmulas específicas para los pacientes con tirosinemia tipo 1. En algún momento teníamos esas fórmulas disponibles en el país. Ahorita es mucho más complicado lograr tenerlas. Puede que en otros de los países que nos están acompañando hoy tengan la facilidad de tenerlas. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, que es la nitisinona o NTBC, ahí está el nombre que es un poco complicado, es 2-nitro 4-trifluato metilbenzoil 1,3 ciclo hexaneidona. Fácilmente lo llamamos NTBC o nitisinona. Este medicamento, perdón, lo que nos ayuda es hacer un bloqueo en la degradación de la tirosina. Inhibe la enzima 4-hidroxilpiruvato de dioxigenasa, disculpen, previniendo la formación de los metabolitos de la fenilacetoacetato, de la succinilacetoacetato y la succinilacetona. La dosis de inicio generalmente está entre 1 a 2 miligramos kilo día, se reparte en 2 dosis. El inicio temprano nos permite disminuir los riesgos de progresión de la enfermedad y aparición de hepatocarcinoma. Es un tratamiento que se encuentra disponible en nuestro país y es un tratamiento que ya cuenta con registro en VIMA, por lo cual se puede hacer la solicitud y hacer el manejo correspondiente. Regresando a nuestro caso clínico, pues tenemos nuestro paciente en el que ya hicimos un diagnóstico de una tirosinemia tipo 1. Se estableció una dieta y en ese momento tuvimos la posibilidad de iniciar una fórmula específica para pacientes con tirosinemia, en la cual estaba libre de tirosina y fenilalanina. Se hizo la solicitud de nitisinona. Eso fue hace ya unos años. En ese momento todavía no había registro en VIMA. Se hizo como vital no disponible con todo el proceso, pero desafortunadamente no, pues no llegamos a tener el tratamiento en esa época. El siguiente paso dentro de las opciones terapéuticas es el trasplante hepático. Y la indicación de trasplante principalmente está cuando no hay opción de dar el manejo farmacológico, cuando no hay una mejoría en los pacientes, principalmente aquellos que debutan con falla hepática. Si no mejora la coagulopatía en 2 semanas de tratamiento, lo que está descrito. Sin embargo, usualmente estos pacientes, una vez se ha iniciado tratamiento, la respuesta es rápida. Nosotros estuvimos un paciente que nos respondió en las primeras 24 horas, mejoró la coagulopatía. Y hay unos pacientes que incluso bajo tratamiento con nitisinona, se ha descrito hasta en un 10%, no logran la respuesta metabólica, no logran una mejoría de su coagulopatía o una estabilización de los niveles séricos de tirosina. La otra indicación que hay para pensar en el trasplante hepático es la presencia de hepatocarcinoma. E incluso esto se puede dar bajo tratamiento dietario y farmacológico. El manejo de la nitisinona después de un trasplante hepático también está descrito y va a depender de la presencia de succinilacetona en las mediciones séricas y urinarias, la presencia de disfunción tubular o glomerular, y la dosis es mucho menor a lo que se daría antes de un trasplante. La monitoría cuando estamos bajo dieta
y manejo farmacológico. Se hace con perfil hepático, perfil renal, hemograma, alfa-fetoproteína. El monitoreo de imágenes es fundamental y clave. Se debe hacer mensual o bimensual con ecografía el primer año. Después se puede ir ampliando a cada 6 meses e incluso la resonancia se recomienda, según los hallazgos de la ecografía, hacerla al menos una vez al año. El examen ocular debe ser rutinario por la presencia de cristales, como les explicaba, por los niveles elevados de tirosina que se pueden presentar, y debe haber un seguimiento por neurología, neuropsicología y terapia ocupacional, porque son pacientes que han mostrado tener un desarrollo cognitivo menor y en ocasiones sobre todo a nivel motor. Los niveles plasmáticos de aminoácidos, la meta es tener unos niveles de tirosina entre 200 y 500 y de fenilalanina entre 35 y 120. Aquellos pacientes que tienen fenilalanina menor de 30 tienen una indicación de suplementación de fenilalanina. La succinilacetona debe estar en valores menos de 0.1 micromoles por litro en sangre, menos de 1 milimol por mililitro de creatinina en orina, y los niveles séricos de nitisinona, cuando es posible hacerles medición, deben estar alrededor de 30 a 60 micromoles por litro. En el post-trasplante también hay que hacer seguimiento de succinilacetona en orina y en sangre, de los aminoácidos plasmáticos para mirar niveles de tirosina y de la función renal. Usualmente bajo tratamiento dietario y con nitisinona, el compromiso renal tiende a mejorar, puede tardarse incluso hasta un año en lograr normalizar. Sin embargo, los pacientes con un compromiso muy avanzado, con nefrocalcinosis, no necesariamente logran normalidad después del tratamiento. Y en aquellos pacientes que son llevados a un trasplante, el compromiso renal va a tener un comportamiento similar, van a mejorar después del trasplante, dependiendo el estadio en que se encontraban previamente, y la función renal en algunos pacientes con nefrocalcinosis va a ser la indicación a veces de iniciar también tratamiento después de trasplante. Bueno, en nuestro caso que estábamos desarrollando, ya sabemos, tenemos el diagnóstico, el tratamiento inicial, y en la evolución tuvimos aparición de nuevas lesiones a nivel hepático en la ecografía. Se amplió estudios con resonancia. La resonancia que teníamos previa mostraba nódulos de regeneración, no había lesiones que fueran características de hepatocarcinoma. Sin embargo, en esa evolución mostró una lesión que sí mostraba características altamente sugestivas de hepatocarcinoma. En ese momento la alfa-fetoproteína ya había aumentado a 631 y con estos hallazgos y teniendo en cuenta que aún no contábamos con el tratamiento farmacológico y sumado a que teníamos ya una lesión con alta sospecha de hepatocarcinoma, procedimos al trasplante hepático, el cual por fortuna fue exitoso, logrando en el explante confirmar que teníamos un hepatocarcinoma con otras lesiones nodulares que correspondían a sus nódulos de regeneración, y con una evolución post-trasplante en la cual los electrolitos después fueron normales, la acidosis metabólica desapareció, el compromiso renal se estabilizó y fue mejorando progresivamente. Desde el punto de vista hepático o bioquímico, mejor dicho, los aminoácidos mostraron niveles séricos normales con metas tanto de tirosina como fenilalanina. La succinilacetona se logró hacer una medición en que fue negativo y la alfa-fetoproteína normalizó. Acá les quería mostrar otro caso, este no es de nosotros, está reportado en la literatura, en el que hablan de una paciente de 14 meses, la cual debuta con un retardo en el desarrollo motor, una hipotonía. La encuentran al examen físico con un abdomen prominente, a la palpación una hepatomegalia y una esplenomegalia, y un raquitismo por imágenes. El diagnóstico lo realizan basándose en una tirosina elevada en los aminoácidos séricos, una alfa-fetoproteína de 528.000,
muy elevada, más acorde con lo que uno suele esperarse en los pacientes con tirosinemia, una succinilacetona presente en orina y el estudio genético con una mutación homocigota típica de la enfermedad. En la gráfica podemos ver la evolución de la alfa-fetoproteína en el caso de la paciente, que es la que está representada con círculos negros, y unos casos de referencia en que todos mostraban una alfa-fetoproteína elevada. ¿Por qué es interesante este reporte? Porque es un paciente que inicia tratamiento con dieta, inicia en tratamiento con la nitisinona, logrando una estabilidad clínica, una mejoría del alfa-feto sin llegar a normalizar, pero en el seguimiento que realizan, inicialmente no tenían lesiones focales hepáticas y el seguimiento mostró en una ecografía una lesión sospechosa. Complementan estudios con TAC y con resonancia, confirmando una lesión altamente sospechosa para hepatocarcinoma y proceden a hacer el trasplante hepático. O sea, tienen un desenlace similar al que nosotros tuvimos con nuestro paciente. Sin embargo, pues era una paciente que estaba con tratamiento. Realizan el trasplante, la alfa-fetoproteína normaliza rápidamente. Los casos de referencia mostraron sin trasplante una normalización de la alfa-fetoproteína. Y sin trasplante, pues son unos casos de referencia de pacientes que han estado largo tiempo en tratamiento sin requerir trasplante, manteniendo claramente su dieta y su manejo farmacológico. El pronóstico de esta enfermedad sin un tratamiento adecuado es fatal. Con un tratamiento dietario y farmacológico pueden tener un pronóstico a largo plazo libre de trasplante bastante aceptable, con una respuesta descrita de menos del 10% como pacientes no respondedores al tratamiento farmacológico, con una mejoría del compromiso renal siempre y cuando no tenga una nefrocalcinosis, que ya es estadios más avanzados, y con una monitoría que debe hacerse de hepatocarcinoma durante toda su vida. El riesgo de hepatocarcinoma se disminuye si se establece un tratamiento adecuado y se ha descrito que en menores de 6 meses es lo ideal. Sin embargo, en menores de 2 años de edad que inician el tratamiento, disminuye considerablemente la probabilidad de hepatocarcinoma. No es que no lo puedan hacer, y el caso previo que les comenté reportado en la literatura es el ejemplo típico de un paciente que inicia tratamiento antes de los 2 años, pero que desafortunadamente en el seguimiento evoluciona con la presencia de una lesión que termina siendo un hepatocarcinoma, pero que con la siguiente etapa de tratamiento, que es el trasplante, logra una sobrevida posterior. Y como nos dice un dramaturgo griego, grande es una pequeña cosa que se da en el momento oportuno. Y yo creo que este es un mensaje importante. Y el objetivo de la charla es mostrarles diferentes formas de presentación y la opción que tenemos de un tratamiento sin trasplante que nos puede llevar en un diagnóstico temprano a una sobrevida a largo plazo libre de trasplante, sin olvidar que estos pacientes pueden llegar a necesitar un trasplante hepático como manejo complementario en caso de aparición de hepatocarcinoma, que es una de las complicaciones más graves y que los puede, sin tratamiento, llevar a fallecer. Bueno, esto era lo que tenía para contarles el día de hoy y quedo atento a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Los que quieran o pues tengan dudas pueden escribirlas en el chat de Zoom para pues, realizarlas. Doctor, muchas gracias por la charla. Me parece una enfermedad un poco compleja y que hay que tener en cuenta. El diagnóstico no me parece muy fácil de vez en cuando por los tantos diagnósticos diferenciales que hay a veces con este espectro, pero me parece muy importante siempre tener en cuenta. Es una enfermedad que no estamos muy habituados a ver o a tratar, entonces es muy importante este tipo de charlas.
No sé si haya preguntas en el chat, por el momento no veo. Sí, esta es como lo decía, es una enfermedad que tiene un espectro muy amplio. Incluso nosotros en el caso que les puse, fue un caso que lo quise poner a propósito porque no es el más típico y al comienzo nos llevó a buscar mucho en los diferenciales porque no nos cuadraba una alfa-fetoproteína de 47 para una tirosinemia. Tuvimos unos aminoácidos iniciales con una tirosina normal que no nos lo esperábamos, que consideramos después retrospectivamente como un falso negativo. eh, y que por fortuna este paciente pues logró una evolución adecuada y en este momento es un paciente, ya tiene 16 años. Este paciente, aunque tiene una talla baja, ha logrado progresión, pero tiene una talla baja genética también importante, padres que son de una talla bien baja. Eh, el manejo ha sido multidisciplinario, se hizo la evaluación genética de los hermanos, de otras personas en la familia que pudieran tener un espectro, pero por fortuna pues el único afectado fue él y ya en este momento pues está libre de su riesgo de fallecer por una enfermedad oncológica, como es el hepatocarcinoma, y con una evolución adecuada sin incluso necesitar en este momento tratamiento farmacológico. También tenemos pacientes con esta entidad que se encuentran ya trasplantados, pero que desafortunadamente el compromiso renal pre-trasplante fue muy importante y en el post-trasplante estamos ahorita a la espera de iniciar el tratamiento farmacológico porque no tuvo no ha tenido la respuesta adecuada que queríamos después del trasplante. No, creo que ya empezaron a escribir. Dice una lesión intersticial heterocigota de significado clínico incierto, 326, sí, de 326,41 kilobases en la región cromosómica 20p12.1 puede estar asociada con esta enfermedad. Ahí sí remitiría esa respuesta a nuestros genetistas. Sí, Yo no soy genetista, entonces no me comprometería a algo tan específico, pero si alguno de los genetistas que están acá en el panel nos pueden complementar el estudio, pues bienvenido. La respuesta, perdón. sí, Igual bueno, es tocaría mirar. fundamental no solo el espectro genético, sino también el fenotipo y la bioquímica que acompañan ese caso. Que si tenemos esa mutación, pero no tenemos una bioquímica compatible y una clínica compatible, pues no, ahí tocaría considerar que tal vez no tenga la enfermedad. Sin embargo, si tiene el fenotipo y el genotipo compatibles con la enfermedad, pues requiere un tratamiento. Hay otras preguntas que sobre a nivel farmacológico hay otras alternativas o solo se usa la nitisinona. Farmacológico solo está la nitisinona. Hay diferentes presentaciones o casas comerciales que la fabrican. Bueno, no son muchas, pero sí hay diferentes casas que la pueden distribuir. Sin embargo, es el mismo manejo que es el NTBC. Creo que también hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la expectativa de vida sin trasplante hepático? ¿Y cuánto mejora con el trasplante en los pacientes? La expectativa va a depender de la aparición del hepatocarcinoma. Siempre y cuando yo haga un seguimiento juicioso, esté con tratamiento dietario y tratamiento farmacológico y el seguimiento me permita estar tranquilo de que no tengo un hepatocarcinoma que me esté apareciendo y apoyado también de la alfa-fetoproteína, la expectativa de vida es buena, es equivalente a un paciente sano. Sin embargo, todo va a depender del momento en que yo inicie ese control metabólico. Esa expectativa de vida buena se ha descrito principalmente en aquellos pacientes que fueron diagnosticados muy tempranamente, o sea, menos de 6 meses de edad, y a quienes se les establece su tratamiento. Con trasplante, la expectativa de vida también es buena y es
y es pues acorde a la expectativa de trasplante. No se ha encontrado una diferencia con respecto a los pacientes trasplantados de otra etiología. Listo, muchas gracias, doctor Felipe. Voy a mandar el